Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo del curso experimental para descubrir y potenciar tu respiración. En este segundo capítulo vamos a ver la inhalación profunda. Vamos a usar la misma forma de ejercicio acostado boca arriba con el mismo soporte de manta que vimos en el primer capítulo por las mismas razones explicadas, para no necesitar controlar y tener un asana madura para separar la musculatura respiratoria de la musculatura sostén y poder observar libremente una inhalación profunda. Vamos a comenzar entendiendo lo que significa una inhalación profunda. Inhalación profunda no forzada, es un espacio de la respiración en la que el cerebro autónomo, es decir, el cerebro mamífero, no el cerebro consciente, el que nosotros somos capaces de mover, entiende que es un espacio de activación, de toma de energía, aumento de actividad cerebral y corporal. A diferencia de la exhalación profunda que explicamos en el capítulo anterior, que debería desarrollarse en la segunda mitad del día, si solamente van a ser exhalaciones profundas como único ejercicio de respiración, lo lógico es hacerlo al final del día o al menos en la segunda mitad del día cuando el sol está en declive. Las inhalaciones profundas, si solo se van a hacer inhalaciones profundas, deberían practicarse entonces al principio del día, lo mejor, lo óptimo, en el amanecer o antes de que el sol comience a bajar, porque forma parte del auge del metabolismo ascendente del sistema simpático, que es lo que nos hace o tener un alto rendimiento en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y tener un estado energético alto durante una meseta de tiempo mayor. Si entiendes lo que significa una inhalación profunda, probablemente los soportes externos artificiales que solemos usar para mantenernos en un estado alto de energía, como por ejemplo el abuso de la cafeína, pues a lo mejor no es tan necesario. Podemos usar nuestra respiración para controlar el rendimiento energético de nuestro cuerpo de forma natural, si entendemos lo que significa el equilibrio del sistema autónomo, o sea, cómo funciona nuestro sistema endocrino y cómo podemos mandarle mensajes en el lenguaje que entiende desde la respiración. Solo hay que saber cómo está conectado nuestro organismo y qué significa cada espacio de la respiración. En este capítulo vas a aprender cómo maximizar la energía de tu cuerpo, sobre todo durante el metabolismo ascendente del día, durante, digamos, las horas que generalmente empleamos para trabajar, para producir o crear. Bien. La respiración profunda en inhalación también está asociada a una correcta digestión y a un correcto aumento de la efectividad de todo el sistema orgánico completo. Es decir, cuando todo nuestro cuerpo quiere alcanzar por homeostasis, por el equilibrio de todos los sistemas de órganos internos, su rendimiento óptimo energético, su máxima entrega, se va a producir según seamos capaces de producir una inhalación profunda con el máximo volumen pulmonar, con la máxima estabilidad y con la máxima expansión de tiempo posible sin forzar. Y aquí está la diferencia. Si la respiración, al ser una respiración con esfuerzo, a diferencia de la exhalación que vimos antes, el diafragma respiratorio y los músculos respiratorios tienen que hacer un esfuerzo por abrir el tórax para que el aire entre. Fíjense qué diferente es a que ya el aire esté dentro y uno solo tenga que exhalar. El primer capítulo era más fácil porque solo teníamos que observar cómo el aire salía. En este capítulo van a observar cómo el aire entra con el esfuerzo de los músculos respiratorios, pero sin forzar al espacio de la retención, que es lo que pasaría si automáticamente queremos sobreforzar la inhalación. Si la inhalación comienza a sobreforzarse, comienza a aparecer la necesidad de emitir hormonas que calcen el rendimiento corporal. Y ahí empieza a emitirse la adrenalina, empieza a emitirse el cortisol, se empiezan a emitir las hormonas que nos empiezan a situar en estados de estrés agudo, que es lo que suele ocurrir cuando necesitamos rendir por encima de las posibilidades fisiológicas y no tenemos en ese momento una respiración que responda realmente a ese estado energético. Es decir, podríamos forzar la respiración, creer que nos estamos acercando a un estado óptimo corporal y lo único que estamos haciendo es estresándonos. El estrés agudo
es el resultado precisamente de la fuerza sobre la respiración o sobre el cuerpo que produce una respiración forzada, cuando es corporal o cuando es con la respiración, directamente la respiración, y aparecen todas estas hormonas del estrés, la noradrenalina, adrenalina, cortisol, etcétera, etcétera. Hoy vamos a aprender cómo expandir la respiración sin que aparezca este vicio del sistema endocrino de empujar y forzar al sistema con hormonas externas al proceso respiratorio. Bien, si se logra hacer la respiración profunda con el máximo de espacio posible y sin forzar, vamos a experimentar un cambio de rendimiento energético sin necesidad de soporte externo, energético con menos necesidad de soporte externo químico, artificial, como la cafeína, por ejemplo, y vamos a lograr también tener digestiones más cortas, vamos a lograr tener también rendimientos corporales y musculares más largos, esa sensación en la que la energía nos dura poco y después necesitamos otra vez o bien comer algo o bien volver a reforzar con una bebida energética, ese tiempo se aumenta automáticamente, porque, repito, la optimización del sistema energético del cuerpo se va dando en la medida que controlamos esta parte de la respiración. Así que, sin más, vuelve a buscar tus dos mantas y te esperamos un minuto para entrar en el ejercicio. Coloca tus mantas exactamente igual que en el capítulo anterior. Longitudinalmente la manta que está doblada a lo largo en 3 y transversalmente encima de la primera, la que está doblada en 2. Y en esta de arriba se va a colocar la cabeza y el cuello y en esta de abajo se va a colocar la espalda, tal como hicimos en el primer capítulo. Nos acercamos a la manta centrando el sacro, apoyando siempre los glúteos en el suelo, con las piernas siempre dobladas, nunca estiradas, antes de acostarnos. Y vamos haciendo un arco en la columna como si fuéramos a mirar hacia el ombligo, metiendo las costillas, vamos apoyando las vértebras de abajo arriba, centradas, como explicamos en el capítulo anterior, y alejamos ligeramente los glúteos después de la manta para crear espacio en la articulación de la quinta lumbar con el sacro. La sensación al acostarnos en la manta debe ser que las dos mitades del cuerpo están igual de sostenidas por la manta y que no estamos cayéndonos en una dirección ni en otra. Cuando ya tenemos el cuerpo sostenido en las mantas, giramos los hombros dejando el pecho abierto y extendemos las piernas. Y sentimos que todo el cuerpo está equilibrado y alineado, entonces aflojamos las piernas. Las piernas al aflojarse es normal que giren hacia afuera de forma natural, igual que los brazos. Si han girado bien en los hombros, al apoyar las manos, estas quedarán cómodamente hacia arriba. No deben quedar los brazos con las palmas de las manos hacia abajo porque implicaría que el hombro está cerrado y el pecho está hundido. Y esto es un error. ¿Bien? Debemos estar de esta manera. Acuérdense de la alineación aquí. Si el mentón está mucho más alto que el entrecejo, significa que las cervicales están comprimidas. Hay que evitarlo. Y una vez ahí, comenzamos otra vez, como en el primer capítulo, a observar la entrada y la salida del aire de manera natural. Deben observar que cuando el aire entra, si no hacen esfuerzo alguno, el movimiento de las costillas se ve en la parte baja de forma prácticamente sin esfuerzo y en el abdomen, en el diafragma, quiero decir, de forma natural. Sin embargo, el aire en la parte media y alta del pulmón casi nunca entra. No se nota movimiento en las costillas más altas. El proceso de la inhalación es un proceso en el cual vamos a ir actualizando los pares de músculos intercostales, es decir, los músculos que abrazan las costillas por la parte exterior, desde las costillas más bajas hasta las costillas más altas, creando la apertura de cada par de costillas, separando la derecha de la izquierda y permitiendo que el volumen respiratorio se vaya liberando de abajo a arriba durante la inhalación. Esto es un proceso que tiene que hacerse gradualmente, es decir, ciclo a ciclo, como si quisiéramos ir conquistando una costilla más. No podemos pretender que en las primeras respiraciones todo el pulmón entero esté abierto porque vamos a terminar, como dije antes, forzando la inhalación y produciendo un resultado negativo para el cerebro y el cuerpo. Hay que empezar a aprender lo que significa observar, incluso aunque el proceso de observación lleve esfuerzo muscular. Por lo pronto solamente vamos a ir aprendiendo a hacer esfuerzos con el sistema muscular respiratorio
antes de tener que hacerlo sentado, en cuyo caso el proceso de esfuerzo será respiratorio y sostén, con diferencia de tensión, que es mucho más complejo. Muy bien, dicho esto, pueden acostados poner incluso las manos en las costillas más bajas y comenzar a sentir cuando respiran que el aire va hacia las manos. Tienen que sentir como si con el aire quisieran empujar ligeramente las manos hacia afuera, solamente a la altura de las manos. Las manos deberían estar abajo a la altura del diafragma, no arriba en el pecho, sino abajo a la altura del diafragma. El diafragma está aquí a la altura de las costillas flotantes. Ponemos las manos aquí y verán que es bastante fácil dirigir la respiración hacia ahí. Casi todo el mundo al respirar quiere llevar la respiración a la zona central del pulmón, a la línea central del cuerpo. Y esto es un error. Los pulmones se abren intercostalmente, no se abren de frente, se abren hacia los laterales. Con lo cual el movimiento del aire tiene que irse a los laterales para activar los intercostales. De esa manera, si tenemos las manos aquí, al respirar deben sentir cómo el aire entra y expande el espacio entre las manos en la parte baja. Lo normal es que el cerebro, cuando empieza a inhalar y a sentir que hay éxito en el empuje de las manos, lo quiera hacer más. Así que verán qué difícil es producir varias respiraciones con inhalaciones seguidas, abriendo las costillas donde están las manos sin forzar. Es muy complicado no forzar. Así como dije en el capítulo anterior que era muy complicado observar sin pretender hacer algo, aquí, si ya la mente le hemos permitido hacer algo, será mucho más difícil que no haga de más. Así que observen y vean cómo el aire entra y en una inhalación, según va aumentando la presión dentro del pulmón, se va ralentizando el proceso de expansión de la costilla a medida que la respiración llega a su punto máximo sin forzar. Hay que aprender a entender cuál es el punto a partir del cual ya la respiración llegó al final y hay que permitir que el aire salga. El arte de encontrar ese punto es la verdadera posibilidad que tienen de acceder a su óptima inhalación profunda sin tensar el sistema nervioso y endocrino. Y esto es lo más importante de este capítulo. Aprender a esta altura del pulmón, que es la más sencilla, a crear esa expansión, tal como ven aquí, y observar cómo llega a su punto final y dejar que el aire salga. Vamos a hacer este tipo de respiración por lo menos 10 ciclos seguidos. Una vez que controlamos este tipo de movimiento aquí abajo, llevaremos las manos un poco más arriba, un poquito más arriba. No hace falta ponerlas en el pecho, repito, solo que en vez de abajo en las costillas flotantes, un poquito más arriba. Ya las manos van a entrar un poco hacia el centro. Pero lo que nos interesa es el contacto con la muñeca en el costado, en la parte media, y sentir que el aire empuja la muñeca ahí. Verán que para que el aire llegue ahí primero tendría que haber abierto las costillas inferiores porque hay menos presión abajo de resistencia. Se llenará la parte baja intercostal y se irán llenando las costillas de la zona media. Habrá muchas personas que solamente intentar esto les cueste un esfuerzo superior al que sus pulmones les permiten porque está rígido el tórax. Y en este caso todavía no pueden respirar con estas costillas sino solo con las inferiores. En ese caso deberían comenzar a practicar posturas de tipo de torsión y lateralizaciones para equilibrar el movimiento de las costillas medias con las inferiores y abrir el espacio de los costados. Comenzar a poner las asanas al servicio de la respiración profunda y del pranayama. Si son capaces de hacer el movimiento de expansión aquí, como van a observar ahora, vean cómo se llenan las costillas de abajo y las medias. Voy a poner las manos aquí para que vean la primera parte y ahora aquí. Y luego dejar que el aire salga. Arriba y abajo. Se fijan, primero expande abajo y luego expande al medio. Y luego al exhalar al revés, se vuelven a su sitio las costillas más rígidas que son las de arriba y por último las más flexibles que son las de abajo. O sea, se llena de abajo arriba y se vacía de arriba abajo. Este proceso es cada vez más difícil cuanto más alta es la costilla. Pues bien, el ejercicio consiste en ir actualizando a través de la inhalación profunda sin forzar cada vez costillas más altas. Es bastante improbable
que una persona sin conocimiento de la práctica de asanas y sin control respiratorio realmente movilice todas las costillas hasta la parte alta sin forzar. Así que por favor no intentes llenar el pulmón completo hasta que no notes que se produce de forma natural, que no tienes que forzar para que se produzca. Vamos a estar un minuto más observando cuál es nuestro límite real de inhalación antes de terminar el ejercicio por hoy. Y para terminar, van a doblar las piernas una a una, van a girar sobre el costado, abren los ojos cuando estén listos y con ayuda de los brazos se van a incorporar girando la cabeza en dirección al suelo e incorporándose lentamente para equilibrar la presión en la caja craneal y en la columna lentamente y no sufrir mareo. Y completamos el ejercicio. Tal como dijimos en el primer capítulo, practica este ejercicio una media de unos 5 minutos durante los próximos días y hasta la llegada del tercer capítulo. Practica este ejercicio especialmente por las mañanas, temprano, justo al levantarte, o al menos en la primera mitad del día, que es cuando realmente podemos darle una ayuda a ese proceso de auge de metabolismo ascendente del sistema simpático, que es cuando lo necesita nuestro cuerpo durante el curso ascendente del sol durante el día. Si notas que las inhalaciones son muy cortas o enseguida la mente tiende a forzarlas para expandir la respiración en inhalación, son muy buenas las posiciones de extensión de columna, como por ejemplo Virabhadrasana 1, Salavasana, la postura de Dhanurasana, el arco, posiciones que abren la cara frontal del cuerpo, ayudan obviamente físicamente a abrir el pecho y además estimulan las terminaciones nerviosas frontales de la columna vertebral, que son las que conectan con el sistema simpático, que precisamente se pone en auge, fisiológicamente hablando, cuando la inhalación se expande. Aprende a poner las asanas al servicio de la respiración profunda para ir haciendo una base y una relación entre la forma corporal y la forma de la respiración antes de que comiences a tener necesidades más profundas, que son las que te va a plantear el pranayama. Sin más, espera el tercer capítulo en el que hablaremos de la respiración equilibrada de inhalación y exhalación. Namaste.